el problema, la situación a la cual se están enfrentando, Padre. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ellos levantan su mano en señal de fe, de confianza, y que vamos a esperar esa respuesta. Llénalos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Responde no conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia y a tu benevolencia, oh Dios del cielo. Te lo suplicamos, y por favor, todo lo que hemos hecho hasta este momento lo hemos hecho de todo corazón, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestra vida, Señor. Hemos cantado, hemos ofrendado, hemos diezmado, Señor, y todo lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre. Ahora, Señor del cielo, nos sentaremos a escuchar lo precioso de tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que tu palabra nos fortalece y nos da vida. Gracias por hablarnos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias juntamente con este pueblo y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro en un libro profético, que es el libro de Ageo, y vamos a ver el capítulo número 1. Vamos a estar viendo varios textos ahí, y cuando lo tenga diga amén. Ageo en su capítulo número 1. Es importante que nosotros conozcamos que este profeta, considerado como uno de los profetas menores, aunque esto ya es un título que los hombres ponen, profetas menores o profetas mayores, para Dios solamente existen profetas. Este hombre, Ageo, nació, su desarrollo fue en el exilio, allá en Babilonia. Nació y pronto fue producto de la cautividad en Babilonia, y ahí en Babilonia se desarrolló él, creció, y fue un hombre que cuando ya tenía cierta edad, ya estaba grande, vino palabra de Dios a su vida para exhortar y para fortalecer al pueblo. Este hombre nació en el exilio, pero la fe tan grande que tenían los padres, porque recordemos que aunque en el exilio muchos menguaron, pensaron que nunca más iban a volver a su tierra, hubieron hombres llenos de fe que creían en Dios y que Dios iba a regresarlos a su tierra, y esto se cumplió después de 70 años de cautiverio. Pero ahí este hijo de ellos iba a tener el gozo de ver y de vivir las predicciones de restauración que Dios había dicho, que era lo que iba a restaurar Dios. Pues la restauración, lo que se profetizaba era la restauración del templo. Y este hombre, juntamente con Nehemías y con Esdras, contemporáneos, y Esdras sobre todo, el Señor le reveló que el templo nuevamente, hermano, sería no reconstruido, sino construido nuevamente, porque recordemos que había sido destruido. Y entonces, cuando viene esa profecía tan tremenda, hermano, porque era la restauración del templo. Recordemos que aquel templo tan suntuoso, tan maravilloso, hermano, viene desde David. Recordemos que Dios no tenía templo. Dios, hermano, por decirlo así, vivía en tiendas. Pero un día, a un hombre agradecido con el Señor, pensó
en Dios. Por eso es que la gente agradecida con el Señor piensa en las cosas del Señor, le sirve al Señor y quiere que la obra del Señor crezca, no para vanagloria, sino para gloria y honra de nuestro Dios. Para que podamos entender lo que este hombre, hermano, sintió. ¿Será que esos sentires, hermano, son personales? ¿O será que estos sentires vienen de parte del Señor? Que ahora nosotros también tenemos esos sentires de servirle al Señor con nuestro corazón, con las facultades que Él nos ha dado, hermano. Es un pueblo que ofrenda, es un pueblo que diezma. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para la honra y para la gloria del Señor. Por eso es que no podemos darle tanta vuelta, hermano, a los diezmos, a las ofrendas, como para provocarlo y para motivarlo a usted, sino para que nosotros estemos sabidos y agradecidos que todo, absolutamente todo lo que usted y yo tenemos, Dios nos lo dio, empezando por la vida. Las otras cosas son añadiduras, pero Dios nos ha dado el existir. Y qué lindo es cuando nos llenamos de la palabra del Señor y hacemos vida aquel texto que está en los Salmos que dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Pues este hombre, Ageo, de chiquito, sus padres seguramente le contaban de la gloria de Dios, de la gloria suntuosa de aquel templo que se conoce como el templo de Salomón, que fue una idea, un pensamiento que tuvo David. Y Dios, cuando platicó con David, le dijo: David, ninguno de todos los reyes que han habido y de los hombres que han existido hasta hoy que me sirven, ni uno ha pensado en hacerme casa. ¿Será que Dios necesita de una casa, hermano? ¿Será que Dios necesita que nosotros le alabemos? No necesita, pero cuando le alabamos, el Señor se goza, porque es la respuesta a esta salvación tan grande y tan maravillosa que el Señor nos está dando. Servirle al Señor. El concepto de servirle al Señor, hermano, cuando no lo tenemos, se vuelve carga. Cuando no tenemos el concepto de servirle al Señor, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios a través de Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, alabando al Señor, deberíamos de pasar de diferentes maneras, de diferentes formas, alabar al Señor. Pero esto tiene que ser una revelación de Dios a nuestra vida. Porque entonces, hermano, mire, tendríamos que ser como esos algodoncitos que no hacen nada para elevarse, sino que el mismo viento, hermano, los eleva, los conduce de un lugar a otro. Esa tiene que ser la vida del Espíritu, flotar, para poder tener esta vida maravillosa. No tengo que servirle al Señor, tengo que congregarme, tengo que ofrendar. No, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted lo que tiene que hacer es meterse con el Señor. Y cuando te metas con el Dios del cielo, hermano, todas estas cosas serán como un río, como el agua, hermano, como las corrientes de un río. Ahí va el agua. Así tendría que ser la vida espiritual de nosotros,
Y aunque hayan batallas, aunque hayan luchas, porque van a ver, yo no puedo traerle un evangelio a usted donde no le va a pasar nada, donde no lo van a señalar, donde no van a tener problemas. Va a tener problemas, pero en cada problema que tenemos salimos, nos saca el Señor de ahí y vemos la gloria de Dios, que no han podido derrotarnos porque Dios nos sostiene con su diestra maravillosa. Ese es el evangelio. Por eso, después de que nos convertimos, debemos de saber que este evangelio es para valientes. Pero no es el valor tuyo, es el valor que Dios te da. Dios nos ha honrado a nosotros. Nosotros necesitamos honrar a Dios. Nosotros, el Señor nos ha dado honra. A nosotros nos ha honrado. A los que predicamos, a los que servimos, a los que alabamos, a los que estamos en el evangelio, Dios nos ha honrado. Somos la honra y la gloria del Señor. Y entonces, cuando David pensó aquello, hermano, aquellos pensamientos, David estaba tan agradecido. ¿Por qué le sirves al Señor? ¿Por qué le servimos al Señor? Porque estamos agradecidos con Él. Porque sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo Jesús ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Lo que teníamos antes no era vida, sobrevivíamos. Ahora verdaderamente tenemos vida, y vida en abundancia que viene del Señor. Y entonces ahí estaba Ageo. Después de le contaron sus padres de la suntuosidad de aquel templo, que David, por cierto, no hizo, sino fue su hijo Salomón. Porque Dios todavía le dice a David: has tenido un buen pensamiento, has tenido una buena acción para mí en tu mente, pero tú has derramado mucha sangre, David, de tal manera que yo voy a aceptar lo que tú quieres hacerme, solamente que no lo vas a hacer tú, sino el hijo que te va a suceder. Y fue Salomón el que levantó el templo. Un templo maravilloso, un templo suntuoso, un templo, hermano, con unas medidas arquitectónicas que ya quisieran los ingenieros de este siglo, porque no tenían las herramientas que hay ahora. Pero cada bloque lo cortaron muy lejos para que no se oyera el ruido, pero cada bloque encajaba y encajaba, porque esos bloques con el que se está formando la iglesia del Señor Jesucristo ahora somos nosotros, hermanos, que estamos conformando esa iglesia. Y el Señor, como el Señor no miente ni engaña, le dijo a David: tienes nadie me ha dicho eso. Nadie, de todos los reyes que han habido, de todos los jueces que han habido, ninguno pensó en construirme casa. Ahí estaba la tiendecita. Y como mi Dios es grande, 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 pero así como es su grandeza, es su humildad. Él vivía en una tiendita. A esa tienda le llamaban tabernáculo. Pero también a Moisés le dijo: mira, yo quiero algo más pequeño. Hace una tiendecita y le vamos a poner un nombre a esa tienda, y le vamos a poner la tienda de reunión, porque qué Dios tan grande. Es un Dios tan grande, Señor de señores, es Rey de reyes, y se complace no en la alabanza, hermano,
aprendida, porque dice que se regocija con la alabanza de los que maman. Y entonces hicieron aquello, y así pasaron durante mucho tiempo, hasta que David dijo: Señor, te voy a hacer casa. Y el Señor se alegró, porque este Dios que tenemos es un Dios festivo. ¿Y por qué es festivo? Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay allá arriba? Y si no le gustaran las fiestas, y todos los días se convierte gente, y a cada momento se convierte gente. Yo quiero estar allá, porque es un lugar donde hay fiesta, es un lugar donde no hay dolor, es un lugar donde, hermano, no hay tristeza, es un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay hospitales, donde no hay cementerios. No se necesitan allá, porque la vida es totalmente distinta. Y entonces hicieron el templo de Salomón, que así se llama, que no era de Salomón, sino de Dios. Y mi Dios, como es tan agradecido. Fíjense, cuando nosotros cantamos, por eso les sugiero que cante. Y si no canta, use sus manos. Porque a los ángeles el Señor les dice: cállense, cállense, cállense. En la tierra están cantando. En la tierra se canta y en el cielo se oye. A todo esto, cuando fue la inauguración de ese templo, dice que se prepararon de una forma tan especial. Por eso no hagamos programa. No metamos a Dios en un programa, los programas que los haga Dios. Y ellos hicieron su programa. Los sacerdotes, los cantores, los salmistas, los que tocan los instrumentos, prepararon el escenario. Y la gloria de Dios llenó el templo. Y todos aquellos que habían preparado todo eso no pudieron entrar, porque la gloria de Jehová llenaba aquel templo. Pero con el tiempo, los sacerdotes, los cantores, los que acudían al templo, ya no lo tomaron con el amor y con la reverencia que debía de tomarse, sino lo tomaron como una costumbre. Lo tomaron como algo que había que hacer. Y entonces, hermano, a Dios no le gustó. Porque a Dios le gustan los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso no somos muy dados a los solistas, porque los solistas muchas veces pueden engrandecerse y mejor los cuidamos, ¿verdad? Y aquí toda la grandeza y toda la gloria, repito, es para el Señor. Y entonces no pudieron entrar al templo, porque la gloria del Señor llenó el templo. Estaba tan alegre. Fíjese que habían hecho su programa, ¿verdad? Y dije: vamos a hacer así, vamos a hacer allá. Cuando sintieron, Dios estaba adentro regocijándose, y su gloria llenó todo el templo, y aquella gente no podía entrar, y cayeron de rodillas, alababan afuera, alababan al Señor, lloraban allá afuera, hermano. Sus vestidos limpios que llevaban los llenaron de polvo, no les importó.
Dios se agradó de aquel templo, pero años más tarde se desagradó de aquel templo y se fue. Y se fue. Di cuenta se dieron cuando el Señor salió con sus valijas y les dejó el templo. Hay que cuidar el templo del Señor, porque el templo del Señor ahora es usted y yo, somos el templo. El Señor mismo dijo: yo ya no quiero templos hechos por manos humanas, yo me voy a hacer mi templo. Y nosotros ahora representamos el templo y morada del Señor. Bueno, y entonces todos se acordaban de aquel templo y añoraban el templo suntuoso que se llamaba el templo de Salomón, que realmente no era de Salomón, sino era del Señor. Pero aquel templo había sido destruido. Pero viene una profecía, y es Ageo el que va a profetizar. Este hombre que estuvo en el exilio, hermano, y creció en el exilio. Póngase que si nació en el exilio debe haber tenido como 70 años. ¿Por qué 70? Porque 70, ¿cómo digo 70 años? Porque fueron cautivos 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, salieron de Babilonia. Y cuando salieron de Babilonia, salieron cantando, porque iban hacia la tierra que el Señor les había dado. Y hay un salmo que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Cantando, no daban crédito, ya iban de regreso para la casa. 70 años de cautiverio. Y los falsos profetas, hermano, que estos no nacieron ahora, nacieron hace mucho tiempo, profetizaban que ya nos va a libertar el Señor, que ya nos va a sacar de aquí. Y llegaron profetas como Jeremías: no os dejéis engañar, hagan casas, cásense, tengan familia, multiplíquense, porque falta mucho tiempo para que el Señor los saque de ahí. Pero los falsos: no, me habló el Señor, yo tuve un sueño anoche, que ya pronto nos va a sacar. 70 años había predicho el Señor, porque la palabra de Dios es verdadera. Y entonces salió Ageo. Ahora Ageo ya estaba de regreso en casa, y viene y recibe una palabra, porque esta gente regresó, y los que estaban allá tenían una indiferencia espiritual. ¿Sabe cómo le llama la indiferencia espiritual hoy el Señor? Como dice a la iglesia apocalíptica de Éfeso: perdieron el primer amor. Les llama caídos. Y entonces Israel seguía con la liturgia, pero no tenían templo. Y entonces viene y levanta el Señor a este hombre, y lo que va a reprochar es la indiferencia espiritual. Por eso usted, al que tenga la paz, no lo deje que se duerma, despiértenlo. Despiértenlo. Si vino a oír la palabra de Dios, no vino a dormir. Dele palmas al Señor.
Por eso habían shofares en aquel tiempo. Porque la connotación del shofar era despertar a los que estaban dormidos. Pero ahora el shofar es la palabra bendita del Señor para seguir despertando al que está dormido, que cobre vida, que cobre ánimo, que alabe, que bendiga, que glorifique el nombre del Señor. Fíjese. Y entonces viene aquí, y por eso en el segundo año, dice, del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel. Zorobabel era como el líder político que estaba ahí. Era el gobernador de Judá. Pero también esta palabra vino para el sumo sacerdote Josué. ¿Y sabe cómo vino esta palabra? Vino como un shofar para despertarlos. Porque habían caído ellos y el pueblo en una indiferencia espiritual. Era un reproche la profecía a la indiferencia, a la tibieza espiritual. Les estaba reprochando el Señor, porque si algo aborrece el Señor es la tibieza. Acuérdese que dice el Señor: te prefiero frío o caliente, mejor ardiente, pero no tibio. Porque a los tibios los voy a vomitar, dice, los voy a sacar. Los tibios no pueden permanecer en el cuerpo. Cuando usted, un alimento, hermano, que tiene que estar calientito, se lo toma tibio, le hace daño. La tibieza espiritual te hace daño. Por eso ahora viene el Señor y hay un reproche, hermano, a esa indiferencia espiritual. Entonces viene la palabra en medio de un caos espiritual. Y cuando uno, hermano, está en un caos espiritual, ¿sabe cómo tiene la moral uno? Derruida. Hasta las cucarachas le dan miedo a uno, ¿vale? No digamos los ratones, ¿verdad? Porque la moral, porque la vida espiritual, hermano, está derruida. Y entonces vino la voz de este profeta, pero sonó como un shofar. ¿Y para qué servía el shofar? El shofar servía para despertar a los que estaban dormidos. Este pueblo estaba dormido, este pueblo estaba indiferente. No puede seguir indiferente. La indiferencia, ¿sabes qué es? Sinónimo de muerte. Y Cristo Jesús no ha venido a nuestra vida para matarnos, sino para darnos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces el pueblo estaba desanimado. Era un caos espiritual. La moral estaba derruida. Y vino la voz de Dios como un shofar para despertar a los que estaban dormidos. No era tiempo de dormir, era tiempo de tener comunión con Dios. Y comunión con Dios se tiene a través de la palabra. Y comunión con Dios se tiene a través de cantar. Y comunión con Dios se tiene a través de la oración. Pero todo eso, hermano, se había perdido. Y el pueblo decía: no, todavía no es tiempo. Y todavía no es tiempo. Y como nosotros, ¿verdad? Mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Y se llega mañana muchas veces, hermano. Y no hemos hecho lo que tenemos nosotros que hacer.
Por eso dice aquí que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, ¿qué fue? Vino la palabra. No les hablaba Dios. Ahora vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién? Al gobernador de Judá, a Zorobabel. Estaba acomodado. Vuelve a las obras que hacías al principio. Vuelve a tu primer amor. Cuando no teníamos doctrina, porque no la teníamos, pero no la conocíamos, hermano. Ahora estamos llenos de doctrina, ahora estamos llenos de palabra. Nos falta el trabajo, y este trabajo únicamente se puede hacer por amor al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Y entonces vino la palabra por medio del profeta Ageo. Cuando Dios habla por profecía, tiene una connotación la profecía. Y es una invitación de Dios a participar de su vida. Por eso allá Pablo, hermano, habla y dice en el libro de los Efesios: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces ahora venía esta profecía para el gobernador, hermano, de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Sabe qué es esto? La restauración de tu vida espiritual. Antes de que pintaran estas paredes están restauradas. ¿Le gustan? Si le gusta, ¿cómo está? Si no le gusta el color, tráiganos unas cubetas de pintura y vamos a pintar del color que a usted le gusta. Eso se llama restauración. Aquí está el templo. Aquí está el templo. Pero fue restaurado a través. Entonces lo que el Señor está hablando aquí, restauración de la vida espiritual. Mire, a mí hasta el día de hoy no me interesa si usted ora o no ora. Pero eso es parte de la restauración de la vida espiritual. Yo no creo que usted no pueda tomarse 2 minutos. Es que mire, hermano, para trabajar sí tenemos tiempo, pero para buscar al Señor no tenemos tiempo. Y al Señor no solamente se le busca aquí, en tu casa. Restauración de tu vida espiritual. Por eso la gente llega a los templos y se les queda viendo a los templos. Y miran los ataratados de los pastores. Ay, ese no me gusta, muy panzón. Cómo tiene pelo en la cara, tampoco me gusta. La restauración de la vida espiritual, el único que te la puede dar se llama Dios a través del Espíritu Santo. ¡Ja! Qué lindo es cuando nos restauran a nosotros la vida espiritual. Queremos leer la palabra, queremos servir, hermano. Estamos pendientes. ¿A qué horas es el culto? A las 7. Estamos antes de las 7 porque hay restauración de la vida espiritual. Si nos invitan a comer y nos dicen a 1 hora, la mayoría estamos a esa hora. Pues es una invitación a comer, a degustar de la palabra bendita del Señor, lo que permanece, la palabra de Dios. Y este pueblo estaba así. Por eso viene, y entonces viene la palabra del Señor. ¿A quién le habla? Le habla al líder político y le habla al sacerdote. Y entonces les dice: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No tenían templo. Si no tenían templo, no tenían comunión. Si no tenían templo, no había momento para las ofrendas, para los diezmos, para que alabaran, para que glorificaran el nombre del Señor.
Y entonces viene la palabra para la restauración de la vida espiritual. No había templo, no había culto. Y cuando no hay templo, cuando no hay culto, cuando no hay esta convivencia, este pueblo y nosotros nos desanimamos espiritualmente. Por eso hoy la gente, hermano, hoy la gente, en vez de venir al culto, prefiere, hermano, ir a pasear, una celebración. Perdone, pero yo tengo que hablarle así, porque yo vengo, hermano, de una época en donde Dios me alcanzó, donde había un lugar que la gloria del Señor descendía en ese lugar, hermano. Y nosotros queríamos estar ahí porque eso era algo maravilloso, algo nuevo, algo que el mundo no nos puede dar. Es la presencia bendita del Señor que nos llena. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, como no había templo, no había culto, ¿cómo podía estar ese pueblo desanimado? ¿Por qué es necesario congregarse? Porque fácilmente nos desanimamos. Fácilmente, hermano, nos caemos. Un pueblo desanimado espiritualmente. Y si está desanimado espiritualmente, está desanimado físicamente también. Porque cuando no teníamos a Cristo, yo en lo personal lo que quería era matarme. Porque estaba desanimado moralmente, físicamente. Pero el Señor, en vez de arreglar eso primero, me arregló la vida espiritual y me dio vida, y me dio vida en abundancia. Y entonces ya no quería morirme, quería servir al Dios del cielo, quería glorificar el nombre de Dios. Por eso el salmista decía: Señor, te voy a alabar mañana, tarde y noche. ¿Sabe cómo le llamaríamos a ese hoy? Qué religioso. Qué religioso. La tecnología nos ha hecho gran daño. Ahorita estamos grabando. ¿Sabe ni quién va a estar escuchando este mensaje? Espero que los que estén escuchando este mensaje se congreguen y no que se queden en su casa acostados, comiendo y oyendo el mensaje. Si es que lo oye uno, pues, ¿verdad? Porque a veces uno tiene el radio y la televisión puesta por costumbre. Pero volviendo a esto, hermano, este profeta les estaba indicando que era tiempo de la restauración de la vida espiritual. Si usted tiene problemas, si usted tiene escasez, si usted está metido en situaciones difíciles, hermano, ¿sabe por qué? Porque lo primero que Dios quiere restaurar en usted es su vida espiritual. Su vida espiritual. Si no, hermano, de repente usted sale de sus deudas, tiene unos centavos y va a ser un hombre con añadiduras, amargado. Una mujer con añadiduras, amargada. Y lo digo con claridad. Usted se va a comprar zapatos, usted se va a comprar ropa, usted va a ir allá, usted va amargado, porque el único que hace al hombre feliz se llama Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Amargado. Y el pueblo estaba en una ruina tan tremenda, porque le daban prioridad a sus cosas, a sus casas artesonadas, comprando muebles carísimos para tenerlos ahí. Muebles en los que uno quiere que la gente se siente. Que los que menos se sientan en esos muebles a veces es uno.
O el Chucho que tanta confianza agarra. ¡Pum! Y hasta pelea por su lugar. Usted mira tele y el Chucho también está ahí viendo tele. Y entonces él habla de la restauración de la vida espiritual, pero no había templo. Y si no hay templo, no había culto. Y si no había culto, no podían adorar a Dios. Y si no había templo y no había culto, no podían traer sus ofrendas, no podían traer sus diezmos. Entonces más adelante va a ver lo que va a pasar. Entonces, mire, entonces el Señor expresa su molestia, su enojo, y dice el profeta, mire, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Sabe cómo se llama esto? Descuido espiritual. Se perdían el honor de honrar a Dios con cánticos, con alabanzas, con ofrendas, con diezmos. Y por eso Dios nos tiene que despertar. Y viene la palabra, yo le dije que la palabra salió como un shofar para despertar a los que están dormidos. Dice en el versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y les dijo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿De qué está hablando? De la indiferencia espiritual. ¿Por qué? Porque hoy entendemos que la casa del Señor no es esta, que la casa del Señor somos nosotros. ¿Cómo arreglamos nosotros el cuerpo exteriormente? Nos miramos en el espejo. Los que tenemos mucho pelo nos lo quitamos de la cara, arregla lo externo, pero la palabra de Dios viene a arreglar lo interno. Y entonces viene la palabra del Señor y dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes estén en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La indiferencia espiritual, no había quien sirviera, no había templo, a nadie le importaba. Miren, ahora pues, bueno, aquí está hablando, hay que salir de la comodidad. Ahora dicen que hay que salir de la zona de confort, hay que salir de la comodidad. Hoy es peligroso, estamos grabando, porque a la gente les llega el culto, lo de Dios a su casa. Ya no quieren congregarse, se llenan con eso. Pero nosotros, Dios lo bendiga, porque seguimos alabando el nombre del Señor y la presencia del Señor desciende y nos ministra y nos sana y nos fortalece. Indiferencia espiritual. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué? Teniendo un Dios tan grande, teniendo al Señor Espíritu Santo, hermano, que nos guía, que nos dirige, consideremos bien nuestros caminos. Hay gente que estando en el Evangelio no entiende y contrae deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y después está todo amargado. Estoy de acuerdo, eso lo hicimos cuando no teníamos al Señor, porque había un espíritu de estupor en nosotros, pero el Señor a estas alturas nos ha dado sabiduría.
Entonces el Señor los está amonestando. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Como quien dice: vengan ahora y razonemos. Aunque tus pecados sean como la grana, como blanca nieve quedarán. Entonces lo que está diciendo el Señor es, cuando dice considerar, estoy hablando de que meditemos. Porque somos cristianos tan embatallados. ¿Por qué somos cristianos así? Porque esto que les pasó a ellos tiene que ser un ejemplo para nosotros, a los cuales ha llegado el final de los tiempos. Consideremos bien nuestros caminos. Ahora dice, como quien dice, razonen, pónganse a pensar, trabajan mucho, siembran mucho, pero no tienen. No tienen. ¿Usted quiere salir de sus deudas? Priorice la vida espiritual. Dele prioridad a su vida espiritual. Sigamos trabajando, pero contemple una vida espiritual que sea agradable al Señor. Y entonces el Señor va a hacer que lo que usted tiene sobreabunde y lo va a sacar. Y cuando le preguntan, ¿y cómo hiciste? Pues no sé cómo hizo Dios, pero lo hizo. Me liberó, me libertó. Entonces por eso el Señor dice aquí, a través de la palabra, considerad bien vuestros caminos. Como quien dice, venid ahora y razonemos. Sembráis mucho trabajo, pero recoges poco. ¿Qué será? Coméis, pero no hay suficiente, no te llenas. Bebéis, pero no hay suficiente para que estés contento, para que os embriaguéis. Os vestís, pero lo que te pones no te sacia, no te calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Porque cuando Dios es olvidado, hermano amado, el trabajo carece de provecho. A veces hacemos cuentas de lo que tenemos que pagar y lo que ganamos no nos alcanza. Y entonces nosotros creemos que con un aumento de sueldo las cosas se van a solucionar. Y te sales del trabajo y ni siquiera tienes otro. No te sueltes de esa rama sin haber agarrado la otra, porque si te sueltas de esa rama te vas a caer. Por eso Jesús enseñó que no solo de pan vivirá el hombre. Es un equilibrio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, por eso dice, os embriagáis, os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Porque cuando Dios es olvidado, el trabajo carece de provecho. Así dice el Señor de los ejércitos: razonemos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte. ¿Por qué Dios invitó a Moisés a que subiera al monte? ¿Por qué Dios le dijo a Juan, sube acá? Para tener comunión. Y a través de la comunión viene la sabiduría. Y entonces dice aquí, subid al monte, ¿sí? Traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor,
esperáis mucho. Por eso es que nos gusta el Evangelio, hermano, donde nos provocan y nos dicen que traigamos 100 al alfolí, échelos, porque el Señor le va a dar 1000. Y echa los únicos 100 que le quedan, hermano, y no le da 1000 el Señor. Y otro resulta diciendo que a él sí le dio 1000. Entonces usted se enoja. Pero yo considero una palabra muy importante: dale prioridad al reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas te vendrá como una añadidura. Aleluya.